Un buen día, compañeros de la carrera de Desarrollo Infantil Integral del Instituto Superior Tecnológico Tungurahua. De acuerdo a oficio ISTT CVS 2022-102, nos solicitan que se proceda a la socialización de los formatos de vinculación con la sociedad, para lo cual he visto la mejor alternativa generar un video, el mismo que puede ser revisado las ocasiones que ustedes deseen. Por ese motivo vamos a desarrollar la socialización por este medio y de acuerdo a este requerimiento cumplirlo y adicionalmente tener una fuente de consulta en relación a los formatos que se manejan dentro de esta unidad, como es vinculación con la sociedad. El primer formato que se va a revisar es el formato de informe de reuniones de los docentes del instituto. En primera instancia, la portada, donde va a contener el tema. Recuerden que este tema siempre debe ser analizado y es el tema de proyecto aprobado como tal. ¿Quiénes van a ser los docentes coordinadores o el docente coordinador? En nuestro caso deberíamos asumir la cantidad de beneficiarios que pueden tener y de acuerdo a eso irnos repartiendo las funciones. De acuerdo a eso se puede ir estableciendo la cantidad de docentes coordinadores de un solo proyecto, la entidad beneficiaria y los coordinadores de la entidad. Adicionalmente, la fecha que se debe incluir dentro de este proceso. Como índice de contenidos, en todos los casos vamos a tener antecedentes, justificación, objetivos, planificación y organización, conclusiones y anexos. Recordar que este primer informe se lo debe realizar una vez que se concrete ya el proyecto como tal, y en el mismo se debe ir identificando estos contenidos que se mencionó. Dentro de los antecedentes nos da una breve explicación y nos dice que es una información detallada acerca del desarrollo de la labor comunitaria y que debe responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el trabajo realizado? ¿Dónde se lo va a realizar? Dar las características específicas de esto, incluyendo a las personas que nos van a ayudar o que van a verse beneficiadas con este proceder. Sí, ¿a qué se dedican? Hablamos de la comunidad, hablamos de la entidad específica en caso de serlo, comunidad en caso de que sea un GAP. Sí, ¿qué problemas detectados en relación hacia la carrera? ¿Cómo se va a generar este tipo de proyectos? ¿Sí? ¿Y en qué áreas se desenvolvió? ¿Cuándo? Las fechas en que se realiza como tal el proyecto. Recuerden, esto va como una primera opción o como un primer acercamiento dentro de ya un planteamiento propuesto. Dentro de la justificación hay que ir respondiendo a las preguntas del por qué motivo vamos a desarrollar esta labor comunitaria y para qué, la intencionalidad, como aquí mismo se lo refiere. En muchos de los casos se desarrollan implementaciones, pero esas implementaciones deben tener un porqué y deben tener un para qué. Hay que recordar que nuestra carrera se puede vincular con CDIs, se puede vincular con GATs que tienen a cargo de estos CDIs, o a su vez podríamos vincularnos con algún tipo de entidad y también dar algún tipo de capacitación por parte de las estudiantes, siempre bajo la coordinación de uno o más tutores o coordinadores de proyecto. Dentro de los objetivos, bueno, se encuentra en plural la parte de objetivos generales, se recomienda que sea solamente uno. A nivel de objetivos específicos, se recomienda que sean mínimo 3. De una manera muy general, se debería establecer objetivos como la fundamentación teórica, es decir, debe tener un argumento técnico científico lo que se va a desarrollar. Se debe tener un segundo objetivo en relación a un tipo de evaluación previa que se haya realizado y que justamente genere la intervención. Y como un objetivo 3 se sugiere dentro de las conclusiones qué resultados se obtuvieron y si es que fueron o no los esperados. Con eso
podríamos ir manejando un estándar dentro de esto. Dentro de la planificación, manejarnos por medio de oficios, porque hay que hacer o desarrollar acercamientos y esos acercamientos deben generar documentación. Tenemos la parte de oficios, se puede especificar dentro de esto también la parte de cronogramas dentro del mismo. Vamos a ir desarrollando un poco más de esto. Primero, datos informativos, lugar de la reunión, si fueron en las instalaciones del instituto, fueron en las instalaciones de la entidad beneficiaria o de la comunidad beneficiaria, el docente o los docentes que estuvieron a cargo, la fecha, la hora y, como les decía, también el planteamiento de un cronograma. Por último, dentro de este formato, las conclusiones. ¿Qué conclusiones nosotros podemos llegar desde un planteamiento de reuniones? Primero, la propuesta de proyectos ya viables, proyectos que pueden ser ejecutados sin mayor tipo de adquisición o requerimiento de algo muy específico, sino que justamente lo que se va a plantear en relación a cuál es la propuesta inicial. Sí, y por último tenemos las firmas de responsabilidad. Adicionalmente, los anexos, que siempre se recomienda, evidencias fotográficas, que es lo que comúnmente nosotros vamos a ir teniendo dentro de este tipo de posibilidades. Bien, avanzamos dentro de esta socialización y tenemos como formato número 2 el informe final del proyecto. Este formato contiene algunos cuerpos o algunas partes y debemos analizarlo un poco más a detalle en relación a que existen algunas posibilidades. Como se les manifestaba al inicio de este video, nos debe servir el mismo para una guía y toda la retroalimentación que se requiera se lo puede hacer in situ, se lo puede hacer de forma personal. Tenemos la coordinación de vinculación con la sociedad, el proyecto académico, las etapas, que justamente es de planificación, ejecución y resultados del proyecto. Nada de esto se debe mover. Ahora sí, nombre del proyecto es lo que nosotros tenemos en el formato número 1, docente coordinador. En este caso iría mi persona en estos momentos. Pero cuando esté algún otro responsable, debe ir el nombre del responsable y quiénes son los docentes autores. Recuerden, puede ser uno, pueden ser varios, dependiendo de la práctica y dependiendo de los perfiles. Los participantes de los proyectos, los estudiantes como tal que participan en el mismo, las entidades beneficiarias, y el coordinador o coordinador de estas entidades beneficiarias. Adicionalmente, nos van a entregar un código del proyecto cuando el formato número 1 esté aprobado, y con ese código debemos ir haciendo todo el seguimiento, la fecha y luego de eso ya el desarrollo como tal. ¿Sí? La etapa número 1, planificación del proyecto. Tenemos la portada inicial similar a la que vimos anteriormente. Tenemos el contenido de esta planificación, carátula, índice, datos generales, responsables, especificaciones, matriz de planificación, plan de aprendizaje, relación objetivos, resultados, indicadores, cronograma, referencias bibliográficas, firmas de responsabilidad y anexos. Adelantándonos un poco, recuerden siempre fotografías que demuestren lo que se está desarrollando. En primera instancia, el nombre del proyecto y vamos con los datos generales. ¿Sí? La institución de educación superior, el Instituto Superior Tecnológico Tungurahua, ¿cómo está? Nuestra carrera, acá Desarrollo Infantil Integral, rector, el tutor designado, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, y de la entidad beneficiaria también los datos. Adicionalmente, la actividad principal de esta entidad beneficiaria. ¿Sí? Las líneas de vinculación
Tenemos empresarial, servicio comunitario, ayudantía de cátedra, ayudantía de investigación, ayudantía de taller laboratorio. En nuestro caso, en todos nuestros casos, va a ser servicio comunitario. El tiempo, ¿para qué tiempo se planificó? Recordemos que nuestros estudiantes deben cumplir una cantidad de horas, pero en estas horas no es solamente relación directa con la comunidad, sino es también horas de planificación en relación a el desarrollo de formatos como los que estamos viendo, el desarrollo y el análisis bibliográfico, la parte de generación de conclusiones, recomendaciones, el análisis de resultados, todo lo que engloba en sí el desarrollo de un proyecto, todo eso se lo debe especificar. Sí, el periodo de ejecución, la localización, se sugiere siempre ser muy exactos en lo que nosotros vamos a desarrollar dentro de esto de localización. Los antecedentes, la justificación, beneficiarios. Recordemos que antecedentes nosotros tenemos en el formulario 1, la justificación también, esta parte de beneficiarios. Objetivos del Plan de Creación de Oportunidades, esto de acá, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, que hoy se llama Creación de Oportunidades y está vigente hasta el 2025. Objetivos del proyecto, que estaban en el formato 1, objetivo general, objetivos específicos. Responsables y participantes del proyecto. ¿Quién va a ser el director? ¿Quiénes son los docentes miembros? Sí, los horarios establecidos para trabajar dentro de este proyecto. Y la parte de los estudiantes. En todos los casos debemos tener los nombres generales, apellidos y nombres, perdón, los datos generales, disculpas. Apellidos y nombres, cédula de ciudadanía, la especialidad y las funciones asignadas. Sí, recuerden que más de un estudiante puede tener una misma función asignada, todo está en la forma de cómo se va a desarrollar este proyecto. Las especificaciones del proyecto, primero la localización, ¿sí? Provincia, cantón, parroquia, dirección, ubicación, colocar en el mapa del lugar. Hoy que tenemos tecnología se sugiere justamente una captura o capturas detalladas, posiblemente desde el Google Maps, que sería lo más adecuado. Matriz de planificación, se trabaja con la matriz de marco lógico, que tenemos la parte del objetivo general y este me va generando indicadores verificables. Debo entregar indicadores que puedan ser verificables y medibles. Las fuentes de verificación, es decir, cómo voy a ir revisando que se están cumpliendo los objetivos, y supuestos de sustentabilidad. Recuerden que los proyectos no deben ser solamente para cumplir, sino van a ser proyectos específicamente que sean sustentables, sostenibles en el tiempo. Así que dentro de esto también se recomienda mucho la fase de capacitación a los usuarios finales de los trabajos. Sí, componentes o productos, hablamos de los objetivos específicos y de igual manera vamos a tener indicadores, medios y supuestos. Sí, los indicadores vienen a ser las partes medibles que nosotros vamos a tener por cada uno de los objetivos. Los medios, sí, donde podemos encontrar las formas de verificar esto. Si son productos como tal, necesitamos específicamente tener toda la evidencia de estos productos verificables. Y si son servicios como fases de capacitación, también deben tener cierto tipo de producto que sustente, como pueden ser guías, fichas, afiches, videos que nos ayuden, ¿sí? Y de ahí también los supuestos que nos hablen de acontecimientos, condiciones, decisiones importantes dentro de todo lo que se debe ir desarrollando. Recuerden, y por recordar, que este tipo de informes se lo debe realizar entre el docente y los estudiantes beneficiarios. ¿Sí? Las actividades en relación a qué nomás se va a realizar, el presupuesto. Acá debemos establecer justamente costos totales, generales, no por estudiantes, sino totales y generales en relación a lo que
se va a otorgar como producto o como servicio. Sí, los medios de actividades, cómo podemos verificar este tipo de asignaciones, ¿sí? Y de la misma manera los supuestos de actividades, que es algo similar al punto anterior. Ya, dentro del plan de aprendizaje de los estudiantes están las actividades del proyecto con la relación de asignaturas que están dentro de la malla curricular. Sí, acá tenemos algo dentro del formato inicial que me habla de procesamiento de alimentos. Nosotros deberíamos involucrarlo con nuestras asignaturas, considerando que no pueden ser solamente las asignaturas del ciclo académico del curso que los estudiantes cumplan, sino asignaturas previas también, ¿sí? Y resultados de aprendizaje en relación al sílabo, es decir, con esta parte del plan de aprendizaje de los estudiantes hacemos el enlace directo entre lo que corresponde a nuestra práctica académica con la práctica profesional o preprofesional que los estudiantes harían en esta parte de vinculación. La relación de los objetivos y resultados e indicadores. ¿Sí? El objetivo general, ¿cuál sería? Y cuáles son los resultados esperados. Y debemos tener la evidencia de si se cumple o no se cumple en relación a lo que estuvo planificado. Lo mismo en relación a los objetivos específicos y cuáles eran los resultados esperados y si se cumplen o no se cumplen. ¿Sí? Tenemos el cronograma y distribución de actividades por fechas que vienen a ser justamente los que van a ir mandando dentro del proceso que nosotros tenemos. Acá hay un ejemplo, si es que el docente y los estudiantes ven la oportunidad de utilizar otro tipo de aplicación y se realiza la importación hacia este formato, también estaría bien hecho. Aquí en el ejemplo me dice por meses durante el año lectivo. Sí, y vamos a tener algunas opciones adicionales hacia el costado derecho. Las referencias bibliográficas, recuerden que todo proyecto debe tener su sustentación bibliográfica y es por eso que acá también tenemos este tipo de actividades. Y por último, terminamos con las firmas de responsabilidad, ¿sí? Con el coordinador del proyecto y aprobado por la ingeniera María Fernanda Ramos como coordinadora de vinculación con la sociedad. Adicionalmente, los anexos, todos los anexos posibles que tengamos, fotografías, encuestas, tabulaciones, cosas de esas. Continuamos dentro del mismo formato 2 del informe final. ¿Sí? Estamos en la etapa 2, ejecución del proyecto. Dentro de esto, la portada va a ser similar. ¿Sí? Dentro de la etapa 2 tenemos el índice, que es carátula índice, la metodología y el resumen de asistencia. Como vemos, no es de mucho desarrollo o de mucho contenido, pero el desarrollo es algo un poco más fuerte, más elaborado. Primero, en la metodología, ¿qué tipo de materiales se utilizan? Recursos, hojas de guía, material didáctico, materia prima. En nuestro caso, también deberíamos analizar no solamente como materias primas, sino recursos elaborados. Se me ocurre, tenemos el caso del lavamanos móvil, o podríamos tener el caso, si es que es de una capacitación, algún tipo de tablero desarrollado dentro de este tipo de procedimientos. Sí, el método que se desarrolla como paso a paso dentro de este tipo de ejercicio. Sí, dentro de la especificación muy general me dice procedimiento de cada capacitación, trabajo, charlas. En este caso deberíamos o se debe ir analizando cada una de las actividades que tenemos y cómo vamos a ir desarrollando esas actividades, si requieren algún tipo de capacitación previa, si requieren de algún tipo de seguimiento, si se requiere de algún tipo de especificación directa por cada una de estas actividades.
Luego de eso, las actividades desarrolladas tienen que ver mucho con la parte del método, ¿sí? Y aquí vamos a reportar las actividades, con fechas, las actividades y la evidencia fotográfica, ¿sí? Se recomienda que no sean muchas evidencias dentro de esta parte del formato, pero en los anexos, todas las que consideren posibles. Recuerden, esta parte de ejecución puede desarrollarme varias hojas de esta parte. La portada una sola, pero la parte metodológica, todas las que consideren ustedes necesarias hacerles de forma recurrente. El resumen de asistencia, esto también por cada parte cumplida por los estudiantes. Sí, entonces vamos a ir con el listado de estudiantes, con el número de cédula de ciudadanía y la cantidad de horas cumplidas. Esto se debe ir enfocando con un total y con la firma de los estudiantes. Recuerden, esto por cada gestión que se lo vaya realizando. Entonces, acá viene también, o en muchos de los casos existe la pregunta, cuando se desarrollan los informes, ¿esto deben ir llenando? Sí. ¿Y quién debe ir validando este total de horas? Justamente el coordinador del proyecto y el coordinador de la entidad beneficiaria. ¿Sí? Esta sería todo en relación a la fase de ejecución del proyecto. Bien, dentro de este formato llegamos hacia la etapa 3, que tiene que ver con los resultados del proyecto. Recordemos que la portada en todos los casos va a ser similar. Tenemos igual dentro de su contenido el informe final, fichas de evaluación de los estudiantes participantes, resumen de los beneficiarios y anexos. ¿Sí? Ya como la fase de detalle, vamos a hacer un resumen ejecutivo. Aquí ya requiere de algunas habilidades adicionales, como justamente el redactar y consolidar cierta parte del informe en un máximo de unas 200 palabras, 250. ¿Sí? Los resultados e impactos que vamos a tener o que ya generamos con la implementación de este proyecto de vinculación. Sí, la tabulación de encuestas de satisfacción, hay que realizar una encuesta al final. Estas encuestas se las debe ir desarrollando en torno a lo que uno se vaya realizando. Sí, se tabula la encuesta y de acuerdo a esos resultados se llenan los porcentajes de la matriz de evaluación. Recuerden que esto va a tener mucha relación con lo que hicimos con la matriz de marco lógico, porque ahí tenemos justamente las actividades detalladas en relación a este tipo de acciones que vamos a realizar, y de acuerdo a eso hay que desarrollar las encuestas para realizar esta encuesta de satisfacción. Ahora, tenemos la ficha de evaluación de los estudiantes. ¿Sí? Aquí viene a ser un resumen de todo lo que vimos dentro de la ejecución: los nombres completos, las horas laboradas, si es que aprueba o reprueba. ¿Sí? Esto por cada uno de los estudiantes. Esa valoración, ¿quién lo hace? Lo hace el docente como tal. Y con esto firme el docente coordinador del proyecto, la ingeniera María Fernanda Ramos como coordinadora de vinculación, y acá tenemos el resumen de beneficiarios. Una matriz de enfoque de igualdad. ¿Sí? Que deberíamos ir desarrollando con esta matriz es un consolidado de lo que nosotros estamos enfocando. ¿Sí? El nombre del proyecto, empezamos primero por un grupo, primero de sexo a nivel de beneficiarios, cuántos hombres, cuántas mujeres y la cantidad que me da. ¿Sí? En el grupo etario, menores de 15 años, de 15 a 29, bueno, tenemos una clasificación y el total. Si existen personas con discapacidad física, psicológica, mental, auditiva, visual. A nivel de pueblos y nacionalidades,
recordar que dentro de la inclusividad que nosotros generamos también hay que enfocarse hacia pueblos y nacionalidades. Esto es importante irlo recalcando. A nivel de movilidad, en relación a cantidad de extranjeros y de ecuatorianos en relación de que se vean beneficiados. ¿Quién firma esto? El docente coordinador del proyecto. Y luego de eso tenemos la parte de territorialidad. Sí. La mayor cantidad de proyectos en nuestro espacio van a ser enfocados hacia Tungurahua. Sí. Debemos especificar el cantón, la parroquia y la cantidad de beneficiarios. Se relaciona con la cantidad de beneficiarios en la parte alta. Firma el docente coordinador. Y luego de eso tenemos los anexos. ¿Sí? Evidencias fotográficas, los formatos de la encuesta de satisfacción y por último, bueno, el certificado que se emite en relación a todo el desarrollo de este proyecto. ¿Sí? Como les decía, este formato contiene 3 etapas y estas etapas están detalladas igual dentro de este video, pero va a ser bueno que la retroalimentación se la vaya generando justamente en el espacio donde se requiere, es decir, en el tiempo que se requiere ir llenando cada uno de estos formatos. Llegamos al formato número 3, que es el formato de registro de asistencia. Este registro de asistencia es algo repetitivo que se va a desarrollar de acuerdo a cada uno de los estudiantes que deben ir llenando el mismo. Sí, este es individual por cada uno de los estudiantes. Primero, el docente, que va a ser el tutor o coordinador general del proyecto, el coordinador de la entidad beneficiaria y el lugar. Sí, este tipo de formatos nosotros debemos irlos generando en relación a todo lo que es el desarrollo directo con la comunidad. Este nos ayuda a contabilizar la cantidad de horas que vamos a tener específicamente en la vinculación directa con la comunidad. Sí, hora de entrada, hora de salida, la fecha, nombres y apellidos, cédula de ciudadanía o de identidad, la actividad que realizó y la firma del estudiante. ¿Ya? Esto puede tener fechas distintas. Sí, recuerden que es de cada uno de los estudiantes que deben llevar su bitácora y que deben ir generando justamente este tipo de opciones. Tenemos el tutor académico, que viene a ser el docente o algún docente dentro del proyecto, ¿sí? Y el tutor beneficiario, que vendría a ser el responsable, que se encuentra en la parte superior de la entidad beneficiaria. Y con eso este registro se lo va validando. Bien, continuando con la socialización de informes, llegamos al informe de seguimiento de proyectos de vinculación. La portada, similar a los formatos anteriores, ¿sí? Dentro de lo que es la planificación, ya se llenó esta información, se lo puede extraer de allá y copiar acá, tiene los mismos datos. Y con eso llegamos al informe de seguimiento. ¿Sí? Este informe de seguimiento tiene dos fases, o tiene dos aristas importantes. La una es la parte de planificación y la parte de ejecución real. Entonces, si nosotros hablamos de planificación, esto de acá consta en el formato número 2, que se hizo justamente de planificación, y nosotros ahí tenemos especificados tiempos desde hasta, eso va dentro del cronograma, y la cantidad de horas planificadas. El presupuesto que estuvo asignado dentro de esa planificación, ¿sí? Y que esto son costos cubiertos dentro de los procesos estudiantiles, ¿ya? Y también tenemos la parte de ejecución real, es decir, se puede tener inconvenientes dentro del proceso. En este ciclo académico tuvimos un paro, y ese paro
hizo que se reorganicen cierto tipo de actividades y esta podría haber sido una de ellas. Sí, o podemos tener alguna situación de fuerza mayor que permita reorganizar este tipo de cosas. Entonces, en tiempo real de ejecución, desde hasta, sí, fechas igual, la cantidad de horas, y con eso se llega a una comprobación a ver si es que existe o no existe. Y de la misma manera el presupuesto asignado, es decir, cuánto estuvo planificado y cuánto realmente se ejecutó. Recordemos que hay algunos costos que se pueden ir especificando, pueden ir variando en relación a semanas, dependiendo de qué tipo de recursos se vaya a utilizar. Sí, esto se lo debe ir realizando por cada uno de los objetivos y por cada una de las actividades. Con eso nosotros desarrollamos este informe de seguimiento. ¿Sí? Al finalizar, se firma como coordinador del proyecto, entidad beneficiaria y el responsable de vinculación de la carrera. ¿Sí? Luego de eso, tenemos el grado de realización. Entonces, la fecha prevista, fecha real, algo similar o debe ir concatenado con lo que está arriba, coordinado con lo que está arriba, la fecha prevista de finalización y la fecha real de finalización. Ahora, luego de eso, tenemos también, recuerden, actividades, recurso prevista, actividades, recurso realizada en la semana 1, semana 2 y en la cantidad de semanas que sean. Adicionalmente nos piden un porcentaje de realización, esto de aquí hay que irlo evaluando de una manera adecuada para que todo funcione con una característica muy viable. ¿Sí? Entonces, dentro de esto lo que se desarrolla o lo que se realiza es una comparativa entre lo planificado y lo ejecutado. Al final sabemos que todo debe llegar a cumplirse posiblemente en unas semanas más o en unas semanas menos de lo que estuvo planificado. Todo va a depender a cierto tipo de factores internos y externos que se puedan ir dando. Luego de eso, como punto 3, tenemos la valoración general de la ejecución del proyecto. Tenemos una valoración técnica. Sí, aquí en el 3.11 me dice resultados alcanzados. Miren, nos da como una sugerencia máximo media página y debemos respondernos si es que se han alcanzado progresivamente o se están alcanzando progresivamente los resultados previstos en el proyecto. Sí, indicar aquellas fortalezas y debilidades detectadas. Pueden darse muchas dentro de esto. La población beneficiaria, hacia dónde fue ejecutado, y la propuesta de control. ¿Qué pasaría en caso de que no se esté ejecutando de una manera adecuada? Justamente enfocarnos a estrategias que permitan mejorar, que permitan cumplir con la propuesta inicial realizada. Ya. Documentación complementaria que se debe adjuntar, ¿sí? Todos los documentos que se consideren pertinentes y complementarios. Fotografías, mapas, material gráfico de soporte digital, etc. Entonces, si se desarrolla una implementación, se sugieren las fotografías de la implementación. Si se desarrolla algún tipo de manual que permita eso, hacerlo. Si se desarrolla un video, la captura del video donde se encuentra publicado, direcciones electrónicas y todo lo demás. ¿Sí? Las firmas de responsabilidad, quién lo elaboró, quién lo revisó y quién lo aprueba. ¿Sí? Este informe se lo debe presentar impreso a la coordinación de vinculación y una vez firmado se lo debe digitalizar. Entonces con eso nosotros estaríamos cumpliendo ya con el informe número 4, que es la parte de cierre. Por último, dentro de los informes del proyecto hay un informe que vendría a ser el final dentro de una parte de resumen. Estos proyectos sí, nos deben ir sirviendo, deben servir para identificar algunas características posiblemente a corregir en unos próximos. Sí, la portada similar a todo lo que hemos venido revisando y de ahí llegamos a una evaluación de resultados. ¿Cuál era el fin del
del proyecto, eso va relacionado al objetivo general, recordemos la matriz de marco lógico, cuáles eran los indicadores verificables, qué productos realmente se llegaron a alcanzar, productos o resultados, y el nivel de cumplimiento. Recordemos que si existe algún porcentaje de no cumplimiento, deberíamos haber indicado dentro de todas las matrices de seguimiento, de ejecución, el por qué no se los puede llegar a cumplir. Esto de acá es lo que nos permitirá a nosotros retroalimentar en futuros proyectos en caso de que existan porcentajes no cumplidos. Lo mismo debemos hacer por cada uno de los componentes que vienen a ser específicamente los objetivos. Y tenemos de ahí conclusiones y recomendaciones. ¿Quiénes firman? Responsable de la carrera, docente coordinador y coordinadora de vinculación. Ahora, tenemos también los informes del proyecto planificado, ejecutado, monitoreado. ¿Sí? Acá debemos llenar también un cuadro resumen que se va a concatenar con los formatos anteriores. Proyecto, código, entidad beneficiaria o si son algunas. Sí, el número de beneficiarios y el tiempo de ejecución. Recuerden, ejecución, ya no de planificación, ejecución. ¿Ya? El presupuesto que se ha alcanzado, los coordinadores, ¿sí? Tenemos los responsables, los docentes responsables, ¿ya? Las semanas o las horas del distributivo semanal de los docentes, ¿sí? Y los estudiantes participantes. Hombres, bueno, aquí debe ir el listado con horas cumplidas. Mujeres igual con horas cumplidas. ¿Sí? ¿Quién lo presenta? El responsable de la carrera, firma la ingeniera María Fernanda Ramos y daría el informe o el aval favorable la licenciada Mariuxi Castillo como rectora de la institución. Y en base a todo eso se debe redactar un resumen del proyecto en base a lo evaluado. Con esta parte se finaliza lo que son los formatos dentro de lo que es un proyecto de vinculación y por ende se cerraría todo lo que es la vinculación de un proyecto específico con cada uno de nuestros estudiantes y docentes. Se recuerda que este video nos va a servir de apoyo. Adicionalmente, todo tipo de retroalimentación que se desee de forma directa se lo puede hacer con el responsable de vinculación, en este caso con mi persona. Les agradezco mucho por la revisión, la visualización de este video y recordemos que esto nos sirve siempre para ir mejorando dentro de nuestros procesos. Muchas gracias.